Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso un artículo reciente, trato de resumirlo lo mejor que sea posible para poder compartirlo con ustedes. El día de hoy me encontré con este artículo que me pareció bastante interesante, que habla sobre los niveles de aldosterona para el diagnóstico de aldosteronismo primario. Y me pareció sumamente interesante por algunas cuestiones que más adelante les voy a comentar a manera de contexto o introducción, pero que quise compartir con todos ustedes. Entonces, a manera de introducción, para aquellos médicos que no están familiarizados con la enfermedad o que apenas están empezando en el área de la medicina, les explico muy rápidamente qué es el aldosteronismo primario. La verdad es que es un trastorno, es un grupo de trastornos en los que la producción de aldosterona se encuentra inapropiadamente elevada. Se empieza a elevar los niveles de aldosterona independientemente de los niveles que se mantengan de sodio, porque el sodio es el que regula la concentración y la producción de aldosterona en nuestro organismo y se va a mantener también elevada a pesar de los principales reguladores de la secreción de la aldosterona, es decir, independientemente de los niveles de angiotensina 2, de la concentración plasmática de potasio, y que esta elevación de los niveles de aldosterona no se va a suprimir a pesar de que le realicemos una carga de sodio a los pacientes. Esta producción inadecuada de aldosterona por su mecanismo en nuestro organismo puede llegar a provocar pues, diferentes cuestiones como hipertensión, daño cardiovascular, retención de sodio, supresión de renina plasmática y el aumento en la excreción o secreción de potasio a nivel renal, que si esta condición no se detecta a tiempo puede llegar a provocar en el paciente un cuadro de hipocalemia. ¿Qué es lo que puede llegar a causar el aldosteronismo primario? Pues comúnmente es causado por un adenoma suprarrenal, una hiperplasia ya será unilateral o bilateral de las glándulas suprarrenales, o en casos mucho más raros que sea debido por un carcinoma suprarrenal o un hiperaldosteronismo familiar. El aldosteronismo primario también se conoce o también se lo van a encontrar en la literatura como síndrome de Cohn, en reconocimiento al investigador que la describió de una manera inicial, sobre todo qué era este trastorno, cuál era su prevalencia y el tratamiento del mismo. Una vez ya entrados en el detalle, ya con el contexto bien establecido, el aldosteronismo primario es la causa más frecuente de hipertensión endocrina, ojo, hipertensión endocrina, y la prevalencia puede variar entre el 5 y el 20% entre los pacientes hipertensos, dependiendo de la gravedad de la hipertensión. En pacientes con hipertensión resistente, establecer un diagnóstico de aldosteronismo primario puede ser, la verdad es que un desafío. Y no solo en la atención primaria, como pongo en la diapositiva, también a los especialistas puede llegar a ser un reto diagnóstico importante. Para poder llegar a este diagnóstico, no todo el mundo generalmente lo podría llegar a realizar. Una razón es la variabilidad intraindividual en los niveles de aldosterona que el paciente va a manejar en sangre. La detección de aldosterona de aldosteronismo primario se basa en la determinación de la concentración de aldosterona y la relación de aldosterona-renina. Todos aquellos pacientes en los que estamos sospechando de aldosteronismo primario, que generalmente son aquellos pacientes con hipertensión, con un control medio irregular, con datos de hipocalemia o en aquellos pacientes con hipertensión resistente, en aquellos pacientes que no responden de una manera que esperaríamos con múltiples fármacos, pues generalmente lo primero que realizamos a manera de escrutinio para empezar el protocolo de estudio son pues estos niveles, la concentración de aldosterona y los niveles o la relación aldosterona-renina. Sin embargo, es importante recalcar que las recomendaciones actuales van a variar en cuanto al punto de corte entre cada una de las guías. Dependiendo de las guías que nosotros revisemos, quizá el punto de corte varía un poco. Entonces, la relación entre aldosterona y la actividad renina plasmática puede llegar a variar dependiendo de qué es lo que revisemos, entre 20 a 30 nanogramos sobre mililitros hora, con niveles mínimos de aldosterona que también vamos a encontrar en literatura que van a variar entre 10 a 15 nanogramos sobre decilitro, y sobre todo cuando se utiliza en un inmunoensayo de quimioluminiscencia para medir la aldosterona. O, en su defecto, si nosotros medimos la concentración directa de renina mediante un ensayo de quimioluminiscencia automatizado, también pueden llegar a variar un poco los niveles al respecto. Entonces, por ejemplo, en las guías de la Sociedad de Endocrinología, las guías para la detección de aldosteronismo primario, el diagnóstico y tratamiento, vamos a encontrar que nos ponen a manera de recomendación, la recomendación 1.2, recomendamos utilizar el cociente aldosterona-renina plasmática para detectar posibles casos de aldosteronismo primaria en estos grupos de pacientes. Pero en las mismas guías nos comentan y nos ponen también de una manera textual que la falta de uniformidad en los protocolos de diagnóstico y los métodos de ensayo para medir esta relación se ha asociado con una variabilidad sustancial en los valores de corte. Es decir,
Inclusive en las guías propiamente dichas de la Sociedad de Endocrinología no nos ponen un valor o una cifra o un punto de corte exacto, solamente nos ponen esto e inclusive nos ponen en la tabla 6 los valores de corte de esta relación utilizando algunas unidades de ensayo expresadas comúnmente para todos estos tipos de valores. Nos ponen las diferentes cifras que se manejan y sobre todo lo que manejan en estas guías. Entonces, los investigadores de este estudio que encontré examinaron este problema con este estudio. Maciel y colaboradores publicaron en esta revista, en la revista clínica de endocrinología y metabolismo en el 2023, un estudio retrospectivo que incluyó a 216 pacientes brasileños que ya tenían el diagnóstico de hipertensión y de aldosteronismo primario, pero que además tenían renina plasmática suprimida o normalmente baja. A todos estos pacientes que ya tenían un diagnóstico bien establecido de aldosteronismo primario, hicieron la medición de aldosterona sérica y renina plasmática por lo menos de 2 a 3 en 2 o 3 ocasiones. Una mediana de 3 mediciones a cada uno de los pacientes realizados por la mañana en diferentes días. El objetivo de los autores fue evaluar el coeficiente de variación intraindividual, es decir, qué tanto variaba los niveles tanto de aldosterona como renina en el mismo paciente con diferentes tomas. Eh, y esto qué tanto impactaba en la detección del aldosteronismo primario. Entonces, este es el artículo, se denomina variabilidad intraindividual de la aldosterona sérica e implicaciones para la detección del aldosteronismo primario. Los resultados fueron interesantes. Por ejemplo, la variabilidad intraindividual, o sea, la variabilidad que tenía un solo paciente en diferentes tomas, era importante, era sustancial. Para cualquier límite que los autores eligieran, para identificar la aldosterona sérica, ya sea como elevada o como baja, muchos pacientes tenían al menos un nivel por encima y un nivel por debajo del límite. Por ejemplo, si los autores determinaban un punto de corte de 15 nanogramos sobre decilitro, se encontraba que hasta el 38% de los pacientes con una determinación se encontraban por debajo de 15. Y si se hacía una segunda determinación, hasta el 20% de los pacientes podían tener una determinación por debajo de 15. ¿Esto qué significa? Que los resultados falsos negativos del aldosteronismo primario aumentaron drásticamente hasta el 38% cuando solamente se les realizaba una sola determinación de aldosterona, pero que podía llegar a bajar al 20% si se le realizaban en 2 ocasiones. Cuando se utilizaba por lo menos un punto de corte de 15 nanogramos sobre decilitro para el diagnóstico de aldosteronismo primario. Es decir, esto indica que los pacientes que tienen aldosteronismo primario pueden tener niveles más bajos del punto de corte, pero aún así y se nos puede ir el diagnóstico y no detectarlos a tiempo. Entonces, si se hace una segunda determinación de aldosterona, puede disminuir esos falsos negativos en este tipo de pacientes. Incluso cuando se realizó un límite inferior, es decir, cuando ponían un punto de corte de 10 nanogramos, sobre todo para maximizar la sensibilidad, el 14% de los pacientes todavía tenían al menos un nivel por debajo de ese umbral. Por ejemplo, un punto de corte de esto se asoció con una tasa de falsos negativos para la detección de aldosteronismo primario del 14.4% para aquellos pacientes que solo se hacía una medición de aldosterona, del 4.6% cuando a aquellos pacientes se les hacía 2 mediciones de aldosterona y solo del 2.3% para los niveles medios de aldosterona. Entonces, en este estudio, por lo menos los autores en este estudio encontraron que el umbral de aldosterona del 10 nanogramos sobre decilitro tuvo una tasa de verdaderos positivos del 86% para aquellos pacientes que se les realizaba una determinación y del 95% cuando se basaba en 2 determinaciones de aldosterona. Entonces, entre más mediciones de aldosterona se realizaran, era menos los diagnósticos que se podían pasar por alto de aldosteronismo primario. La variabilidad en la relación aldosterona-renina pues iba en paralelo con la variabilidad de la aldosterona sérica, como podemos ver en las gráficas. Y otra cosa que encontraron los autores que me pareció bastante importante fue que el 35% de los pacientes de esta corte tenían niveles normales de potasio. Sus niveles de aldosterona eran más bajos en promedio que los niveles de aldosterona en pacientes con hipocalemia. Es decir, aquellos pacientes que tenían niveles normales de potasio tenían niveles de aldosterona más bajos. Entre más altos los niveles de aldosterona, era más común que presentaran este tipo de pacientes hipocalemia. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores en este estudio? Las concentraciones de aldosterona tuvieron una variación de coeficiente alto en pacientes con aldosteronismo primario, lo que resulta en una tasa elevada de falsos negativos en un único escrutinio de aldosteronismo primario. Por lo tanto, el escrutinio de aldosteronismo primario debe basarse en al menos 2 mediciones concomitantes
de aldosterona y de renina. Entonces, la detección de aldosteronismo primario basada en una única medición de aldosterona o de una única medición o concentración directa de renina podría dar como resultado 2 veces más de falsos negativos para aldosteronismo primario. Independientemente del PACPRA que nosotros realicemos, puede que se nos pase por alto el diagnóstico si solamente realizamos la determinación de un nivel de aldosterona o una de concentración directa de renina. Entonces, a manera de opinión personal, las investigaciones recientes indican que la prevalencia de esta enfermedad entre pacientes con hipertensión es mucho mayor de lo que pensábamos anteriormente, lo que se reportaba en la literatura. Este estudio nos recuerda que no necesariamente debemos descartar esta enfermedad, el aldosteronismo primario, cuando un solo nivel de aldosterona se informa como normal, particularmente en aquellos pacientes en los que la sospecha clínica es bastante alta, pacientes que tenemos con hipertensión resistente, que no se controlan de manera adecuada a pesar de múltiples fármacos antihipertensivos, o pacientes que tienen hipertensión con hipocalemia, se deben realizar más pruebas adicionales. Se debe de realizar quizá no solamente la prueba de escrutinio, sino irnos más allá para tratar de hacer el diagnóstico de esta enfermedad y que no se nos pase por alto. Entonces, la verdad es que está bastante interesante, nos hace un énfasis importante sobre la necesidad de repetir el estudio de aldosterona o de la concentración de renina directa en más de una ocasión, no solamente quedarnos con la determinación de una sola toma y que si se nos reporta normal y el paciente tiene una alta sospecha de esta patología, tendremos que repetir el estudio o irnos más allá en el protocolo diagnóstico. El protocolo diagnóstico ya está muy bien establecido una vez que el escrutinio es positivo, todo lo que tenemos que realizar para la confirmación del diagnóstico, pero en ocasiones nos podemos quedar atorados en el estudio de escrutinio, en los niveles de aldosterona y los niveles de renina, y pasar por alto el diagnóstico de un paciente que se podría ver muy beneficiado con el tratamiento si es que lo encontramos con hiperplasia o un adenoma suprarrenal que pudiera llegar a mejorar los niveles de hipertensión con todo lo que esto conlleva, disminuir las enfermedades cardiovasculares, las complicaciones que se pueden presentar por una hipertensión mal controlada. Entonces, la verdad es que por eso me pareció de bastante importancia este artículo sobre el escrutinio de los pacientes con esta enfermedad, dependiendo de los niveles de aldosterona, que varían de una manera muy importante, inclusive intraindividual, entre el mismo paciente con diferentes tomas. Entonces, espero que haya sido de su agrado, espero que me haya dado a entender de la explicación del artículo. De todas maneras, les dejo el link del artículo en los detalles del video, por si quieren descargarlo y darle una leída y checar el artículo que me pareció bastante importante y de relevancia. Espero que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.